tal? Buenas tardes a todos. Una disculpa por empezar así. Es que no había visto si ya estaba grabando o no. Voy a complementar un poquito la clase de topología de César. Voy a ir avanzando así con las clases en esta semana antes de que acabe la tarea. Entonces, estamos un poquito con la topología estándar de R en bolas abiertas y axiomas de topología vistos por César al final de cuentas, ¿no? Ya que con él trabajaron varias ideas. En este caso, pues la idea es que mientras resolvemos algunos ejemplos, ustedes pueden ir reconociendo inmediatamente lo que vieron con él, ¿no? Al final de cuentas, César hizo esto, César hizo aquello, la definición tal y así, ¿no? O que esto conecta con tal cosa que él vio dentro de la clase, ¿no? Vamos a ir viendo cada una de las diapositivas y como que siguiéramos la clase, ¿no? Vamos a ir siguiendo la clase poco a poco. Entonces, pues empecemos, ¿no? Al final de cuentas, para que no tardemos tanto, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Empecemos con algo sencillo, pero que siempre genera un poquito de confusión a veces. En el caso de aquí, vamos a ver algunas convenciones no vistas en la clase que se me está leyendo esto. Estaba empezando con esto. La topología estándar de R comienza con un conjunto A que pertenece a los reales, es abierto, sí. Para toda X que pertenece a A, existe un epsilon mayor que cero, tal que una bola de radio epsilon de X, entrada en X, pertenece a este conjunto abierto, ¿no? O posiblemente abierto, donde se respeta una distancia d de x, y, tal que es igual a la norma o el valor absoluto de y menos x, y la bola se puede representar también de esta forma, ¿no? Los axiomas de topología vistos con César de la definición 1.2, en este caso, pues el de su pizarroncito que él tiene, tenemos el vacío y que x pertenece a la topología. El segundo, que la intersección infinita de abiertos es abierta y la unión arbitraria de abiertos es abierta. Índice finito, numerable o no numerable. La métrica euclidiana en este caso pues nos dice sobre las distancias y se verifican la no negatividad, la simetría y la desigualdad del triángulo. Índices, en este caso se discutió que la cuñita hacia abajo puede ser no numerable, no se puede describir tal cual que la unión para todos los alfas en un conjunto R de U alfa como U0, la unión de U1 y así sucesivamente. Son cosas que dieron con César. En este caso comenzamos con el ejemplo, ¿no? Es algo sencillo y vamos a ir viéndolo poco a poco, ¿no? En este caso tenemos esta gráfica y ahí tienen el intervalo de 0 a 1 abierto por el 0 y cerrado por el 1. Y tenemos la bola centrada en x1, ¿no? Como vieron con César, la definición dice que un conjunto es abierto si para todo punto que está adentro existe un épsilon que arme una bola completa dentro del conjunto. Ahora yo les pregunto, ¿qué pasa si voy al extremo derecho de x igual a 1, ¿no? En este caso, aquí tenemos x igual a 1, ¿y qué pasa si voy al extremo, ¿no? Ningún épsilon sirve en este caso, ya que la bola siempre va a salir hacia la derecha, tal cual como se ve acá, ¿no? Al final de cuentas, esto excede de este lado. La bola siempre va a salir y esa es alguna trampa que existe, ¿no? Todos los puntos interiores cumplen, pero el punto en la frontera cerrado rompe dicha condición. Esto lo pueden ver en algunos libros, también como en el Spivak y el Sagan, ¿no? Hay algunos ejemplos parecidos a esto. Entonces, en este caso, el desarrollo sería probar que esta bola no es abierto en una topología, ¿no? Definición usada en clase que de topología, pues tenemos esto es abierto, sí, solo sí, cumple esto, ¿no? Y consideramos en este caso, pues lo que habíamos dicho en la gráfica, ¿no? El punto extremal x igual a 1 que pertenece a esta bola, ¿no? Para cualquier epsilon mayor que cero, la bola centrada en 1 de radio epsilon debe de cumplir esto y contiene los puntos mayores a 1, ¿no? Tales puntos no pertenecen a la bola y por conclusión, en este caso no existe un epsilon que tenga una bola centrada en 1 que pertenezca a esta bola por la definición de abierto. Entonces, en este caso, pues no tenemos un abierto tal cual, ¿no? Este conjunto o este intervalo no es abierto, por lo tanto se cumple, ¿no? Y también en el diagrama se puede ver más o menos cómo se va viendo esto, ¿no? Porque no puedo construirlo, ¿no? Al final de cuentas, al estar centrado en el mismo uno, pum, si yo quiero hacerlo tantito para acá, pues salgo fuera del intervalo.
Entonces en automático ya no puedo tener una epsilon suficientemente pequeña para que lo cumpla. Y en este caso, pues, como un punto importante, hay siempre que observar los extremos, ¿no? Ya sea en 2D, 3D, 4D, en el espacio n-dimensional que ustedes quieran, ¿no? Hay que ver los puntos extremales en el borde, ¿no? Y viendo poco a poco si hay algunos candidatos naturales para ver si existe que no sea un conjunto abierto al fin de cuentas. ¿Sale? Otro ejemplo que podemos tomar es la unión de intervalos abiertos es abierta. En este caso tenemos un gráfico como este, ¿no? Varios intervalos abiertos, este y este. Por aquí y por allá, en el axioma 3 que vieron con César, dice que la unión de abiertos es abierta. Eh, y aquí lo tenemos, ¿no? De la definición 1.2 aplicado a intervalos. Sea I de alfa, el conjunto de las I de alfa con alfa en conjunto de de las gamma o de las alfa, familia de intervalos abiertos en R, entonces el conjunto U, que es igual a la unión de cada uno de estos I intervalos, es abierto. Para la demostración se puede usar la definición de conjunto abierto, ¿no? En este caso la lógica es sencilla, ¿no? Si un punto está en la unión es porque en alguno de los intervalos, así como aquí, y como cada intervalo ya tiene su bola de seguridad, es decir, la bola que es abierta, esa misma bola funciona en la unión. No importa si son 5, 500 o un conjunto no numerable de conjuntos abiertos, al final de cuentas, este conjuntito que ya es abierto, pues tiene su bola que lo cumple, por lo tanto lo va a cumplir este punto, ¿no? En este caso, pues vamos a ir viendo esta parte, ¿no? Sea X que pertenece a U, entonces X pertenece al intervalo alfa cero y alfa cero para algún alfa cero que pertenece al conjunto de los índices. Como el intervalo es abierto, entonces existe una épsilon mayor que cero con una bola de dicho radio centrado en X que pertenece al intervalo que pertenece al conjunto de la unión. Por lo tanto, para toda X que pertenece al conjunto de la unión hay un épsilon mayor que cero que con la condición de que la bola centrada en epsilon de X también pertenece a la unión, casi casi es por tricotomía, ¿no? Entonces, por la definición de abierto, entonces U tiene que ser abierto. Observación, esta verificación reproduce exactamente el axioma 3 presentado en la clase con César. En este caso, ¿qué pasaría si el índice fuera no numerable, ¿no? Si tuviéramos algo no numerable, como todos los reales. En este caso, pues no va a cambiar nada, como lo mencionaba anteriormente. Lo único distinto es que no podemos listar la familia como una secuencia numerada, ¿no? Pero pues volvemos a lo mismo. Si cada conjunto es abierto, pues obviamente si yo escojo un punto ahí, ese punto va a estar también limitado por el mismo conjunto abierto. Por lo tanto, la unión va a ser abierta aún así. ¿Sale? Ahora, vamos con este caso. La intersección finita de abiertos, en el truco del mínimo en este caso, vamos a resolverlo. En este caso tenemos la proposición 2 de la definición 1.2. Si U1 hasta UN son conjuntos abiertos de los reales, entonces el conjunto U, que es la intersección de los conjuntos UK, de K igual a 1 hasta N, es abierto. En este caso, pues estamos en la intersección, ¿no? En este caso con César, para la intersección finita, el truco está en tomar el mínimo de los radios, o sea, el radio más chiquito de todas las intersecciones. Entonces, supongamos que este es un conjunto, este es otro, este es otro, este es otro, y tomamos uno, ¿no? Donde vamos a centrar nuestro punto. Al final de cuentas, tenemos todos estos conjuntos donde se están interseccionando, pues es donde se están cruzando, ¿no? Prácticamente son del tamaño de donde está el puntito y este también de arriba. Los demás son un poquito más grandes, entonces la intersección se ve que va a ser este pedazo que está acá. ¿Sale? Y vamos a tomar, como les dije, el mínimo de los radios. En este caso, en el dibujo, pues como les comentaba, tenemos dos intervalos abiertos, U1 y U2, que se cruzan, y el punto X está en la intersección. Cada intervalo ofrece un épsilon. Y la pregunta para ver esta parte de los radios, ¿no? ¿Cuál es es el que voy a elegir? En este caso, pues sería el más pequeño. Con eso garantizo que la bola quede dentro de ambos y obviamente que sea abierta. Este argumento también lo menciona tanto el Sagan como el Spivak de manera distinta a la que vieron en clases y se usan para demostrar que los axiomas, pues más que nada, no son un capricho, sino responden a la intuición local, ¿no?
Los axiomas es algo que pues hasta cierto punto no lo puedo tocar, no lo puedo modificar, pero sé que ahí está, ¿no? Es algo que visualmente lo puedo ver, como en este caso, ¿no? Y para la demostración, pues hacemos algo similar a lo anterior. Tenemos una X en el conjunto de la intersección y para cada K de la intersección existen épsilons. Entonces, tengo la bola con cada épsilon K de la X, centrada en X, que pertenece al conjunto UK, por definición de abierto. Entonces, vamos a definir el mínimo, como lo vieron con César. Entonces, yo tengo que, si yo escojo esta épsilon, va a estar contenida en esta bola epsilon K. Por lo tanto, va a estar contenida en una UK para todo K. Y así entonces yo me aseguro que esté en la intersección de todos los conjuntos. Y como X fue arbitrario, pues U es abierta al final. ¿Sale? En este caso, pues podemos tomar algunos ejemplos y se ve claramente aquí, ¿no? En este caso, cuando tengan intersección finita, piensen en la mínima protección que los cubre a todos los conjuntos al final de cuentas. ¿Cuál es la más pequeñita que sigue siendo abierta al final de cuentas? Porque son conjuntos abiertos, ¿no? Ahora, tenemos la intersección infinita de abiertos, no puede ser abierta. En este caso es una trampa, ¿no? Tenemos aquí en este gráfico ven como una cadenita, ¿no? De -1 a 1, de -1 medio a 1 medio, después de un tercio, de -1 tercio a 1 tercio, y así sucesivamente. Cada intervalo abierto, cada intervalo es abierto, pero si intersectamos infinitos, vamos a terminar con cero, ¿no? Este tipo de conjuntos, pues lo vamos haciendo más pequeño, más pequeño, más pequeño, hasta que lleguemos a la intersección con cero, ¿no? El conjunto de solamente el número cero. Y en este caso la pregunta sería, ¿no? ¿El conjunto cero es abierto? Entonces, para esto estamos considerando, como les dije, esta familia de -1 entre n a 1 entre n abiertos. Estos son abiertos, al final de cuentas. Pero tenemos los n que no son numerables, ¿no? Son infinitos. Y son abiertos en los números reales. Entonces, la intersección, al final de cuentas, voy a llegar a que es el conjunto cero. En este caso, el conjunto cero no es abierto, claramente no. Ninguna bola alrededor de cero se queda dentro del mismo conjunto cero. Por lo tanto, no existe una épsilon mayor que cero, tal que si yo la sumo y la resta el cero, pues pertenezca a dicho conjunto. En este caso, César lo mencionó en la clase, el axioma 2 pide la intersección finita y por algo tiene que ser finita, ¿no? No puede ser infinita. Entonces, la intersección infinita de abiertos no puede ser abierta. Esto no contradice los axiomas 2 de la definición 1.2, ya que en este caso se exige la intersección finita, ¿sí? A no confundir finito con infinito al final de cuentas. Este contraejemplo, pues al final de cuentas les va a ayudar y les va a recordar que no podemos extender a veces los axiomas o lo que estamos proponiendo sin cuidado a los casos particulares, ¿no? No podemos decir, si se cumple infinito, se cumple en infinito. No necesariamente. Y este es un ejemplo claro de de dicha ejemplo que tenemos, ¿no? Así que con cuidado, lo que funciona para un número finito de conjuntos puede fallar rotundamente si son infinitos. Por eso, en algún momento ustedes van a llevar o pueden llegar a llevar materias donde son conjuntos ya infinitos, porque muchas de las cosas a veces son finitas y las van extendiendo. O al revés, comenzamos con algo infinito que a la hora de traducirlo a finito a veces no se puede llegar a cumplir. Y hay algunas asignaturas ahí, ¿no? Como análisis numérico, donde pues pueden llegar a ver este tipo de casos. Ahí ya me pasé tantito. Ahora tenemos las uniones indexadas no numerables, cómo escribirlas correctamente. En este caso, tenemos otra grafiquita aquí. Voy a ir mostrando un poco de gráficas para que lo vean, ¿no? Y tenemos muchas ventanas de largo 2, nada más que aquí no se notan, ¿no? Tenemos la familia de alfa-1 a alfa+1, que es abierto, y va a cubrir los números reales, ¿no? Es una muestra finita y cada una está centrada pues en estas alfas que yo estoy mencionando. Al final, juntando todas, pues vamos a cubrir toda la recta real, ¿no? Así como se ve aquí, porque voy juntando, ¿no? Pues, tengo un alfa y lo voy a ir mezclando, ¿no? Entonces, en este caso, pues el ejercicio que estamos haciendo es que para cada alfa que pertenece a los reales, el abierto o el conjunto U abierto de alfa está centrado así. Tenemos que la unión de todos estos con alfa en los reales, pues va a ser la recta real.
En la clase que vieron con César, enfatizó que si yo tenemos el contador de índices igual a los reales, es decir, no numerable, no debemos escribir eh, U0, unión U1, unión hasta el infinito, ¿no? Aquí toca la notación correcta, es un repaso de notación que tiene que ser que alfa pertenece a los reales, porque es no numerable al final de cuentas. Y esto indica, pues obviamente, que es infinito, ¿no? Es una forma correcta de hacerlo, ¿no? Entonces, esto se debe a que no hay una manera de listar todos los reales, por lo que se usa, pues les vuelvo a mencionar, esta notación. En este caso, pues el axioma 3 permite que las uniones arbitrarias se hagan, incluyendo los índices no numerables. Y es un buen entrenamiento, al final de cuentas, para lo que es el rigor matemático, porque ustedes estamos en segundo semestre, lo están recuperando, y pues tenemos que tener cierta notación para hacer las cosas, ¿no? Y esto, al final de cuentas, no se debe confundir lo numerable con lo no numerable, ¿no? Entonces, una es para el conteo de índices y el otro es para algo numerable, si esto es para el caso no numerable, y eso lo podemos ver aquí arriba, ¿sí? La familia de intervalos numerables, y se ve claramente, ¿no? Que son varios intervalitos ahí. Sale. Entonces, vamos con el que sigue. En este caso, las bolas abiertas forman una base de la topología estándar, ¿no? Como proposición, CAB igual al conjunto de las bolas de radio épsilon centradas en X, tales que X pertenece a los reales y épsilon es mayor que cero. Entonces, todo abierto A, que pertenece a los reales, puede escribirse como A es igual a la unión de los X que pertenecen a este conjunto A, en su unión de las bolas de radio épsilon, que dependen de la X, y que son también centradas en X. Y esto es para algún sistema de radios épsilon X, que dependen de X mayores que cero. ¿Sí? Aquí podemos ver en el gráfico eh, con un abierto cualquiera A. ¿Sí? Son estos que están acá, son cualquiera de estos abiertos que tenemos en la parte de abajo. Y varias bolitas adentro, ¿no? En los conjuntos de arriba. Como vieron con César, todo abierto puede descomponerse como la unión de bolas centradas en cada uno de los puntos, es decir, estas bolitas. Puedo irlo descomponiendo. Esto es casi un reflejo de la definición. Si X pertenece a, hay una bola en torno a esta X contenida en A. Y si las unimos todas, pues recuperamos el conjunto A per se. En este caso, pues la demostración es idéntica a la de la clase, que si A, X pertenece a A y A es abierto, pues existe una bola que depende de X mayor que cero, tal que se cumple esto como si fuera arbitrario, ¿no? Como X fue arbitrario, pues se va a cumplir que el conjunto A pertenece al conjunto A. Luego, la igualdad y B, pues es la base, ¿no? En este caso, a mí me gusta decir que un abierto es como un tapete, ¿no? Formado por infinitas bolas que lo van alfombrando, ¿no? Al final de cuentas voy juntando un montón de bolitas y van juntando todo lo que es el tapetito este, ¿no? Ahora, tenemos unos ejercicios, ¿no? Más o menos. Aquí sea el conjunto A de 0 a 1, unión 2,3. Escribir A como la unión de bolas de radio épsilon en X, que dependen de X, y justificar por qué A es un abierto, ¿no? En este caso, el intervalo de 0 a 1, puedo tomar un punto X, el radio que funciona es la misma distancia al extremo más cercano, o sea, el mínimo, X a menos 0 o 1 menos X, ¿no? Aquí podemos verlo así, ¿no? En esta parte de 0 a 1, ¿no? Dependiendo la distancia que esté al 0 o dependiendo la distancia que esté al 1. Entonces vamos a tomar este mínimo que acabo de mencionar y obtenemos la bola correspondiente que pertenece a 0,1. En el caso de 2,3 es lo mismo. Tenemos el mismo resultado. Aquí se me olvidó poner algo parecido a esto, pero supongamos que está acá. Igual vamos a ver la distancia al punto del 2 y la distancia al punto del 3. Y vamos a obtener la otra bola. Entonces, A va a ser igual a la unión de estas dos bolas, ¿no? De 0 a 1 y de 2 a 3, centradas en X, ¿no? Con cada bola contenida en A, por definición de abierto, entonces A termina siendo abierto.
Y esto es exactamente lo que César les mostró con el truco del mínimo aplicado a los extremos de intervalos, que es el radio mínimo, ¿no? Que es lo que mencionamos antes, al final de cuentas. Ahora, para verificación explícita de las distancias, que son una métrica, son las propiedades 1 a la 3. Entonces, pues se puede verificar que la distancia es positiva y que es igual a 0 solamente cuando x es igual a y que es conmutativo, y menos x es igual a x menos y la desigualdad de triángulo. En este caso, una demostración es por definición de valor absoluto, tenemos que esto es igual a 0 siempre que sean iguales, o es cuando es igual a 0, solamente y, puedo quitar el valor absoluto y me queda y menos x igual a 0, por lo tanto x es igual a y. Simetría inmediata del valor absoluto, bueno, en este caso para que sea positivo, pues es también la definición de valor absoluto, ¿no? Es un número positivo. Y simetría inmediata del valor absoluto, que pues si yo lo hago asimétrico, de todos modos va a cumplir lo mismo, ¿no? Tengo un número, en este caso si es negativo, pues a la hora de aplicar el valor absoluto se hace positivo, y en este caso que estaba positivo de por sí, se cumple, ¿no? Y usando las propiedades elementales del valor absoluto podemos llegar a la desigualdad, ¿no? Entonces tenemos que z menos x y sumamos y restamos una y. Tenemos estos dos pares, ¿no? Este par, y digo este par y este par, un par. Dos pares, y entonces cuando yo quiero separar la suma, en automático yo tengo que desintegrarla o cambiarla, entonces me va a quedar este y este. ¿Sí? En estas líneas es tan simple que parece trivial, pero es fundamental para garantizar que la topología estándar viene de una métrica. ¿Sí? En algunos libros pueden ver que está relacionada con los límites épsilon y deltas, y cada uno pues puede usar ya sea como axiomas o como postulados, ¿no? Como observación, con esto la topología estándar de la clase proviene de una métrica, exactamente como se indicó pues en las clases con César, que vieron ahí en su pizarrón, en sus diapositivas que él va haciendo poco a poco. En este caso tenemos R y T, es un espacio topológico, definición de topología discreta, en este caso pues lo vieron con César, y recuerden que César les presentó la topología discreta, allí todo su conjunto de R es abierto. La verificación de esto pues es casi instantáneo, ya que el vacío y R están, cualquier intersección o unión sigue siendo un subconjunto con lo que vimos anteriormente y las definiciones, así que todo se vale, ¿no? Entonces se cumple cada uno de los puntos necesarios, usando obviamente lo que está anteriormente a esto. Vamos ahora con el siguiente caso, que tenemos puntos de frontera revelan no apertura. En este caso, el ejercicio es justificar que el intervalo cerrado en A y abierto en B no es abierto y que el intervalo AB abierto sí lo es, usando exclusivamente la definición de abierto de la clase. Aquí puede sonar un poquito redundante debido a que estoy diciendo abierto, cerrado ya explícitamente, pero es por definición, ¿no? Yo puedo decir que algo es abierto, yo puedo decir que algo es cerrado, pero no haberlo demostrado. Entonces, yo tengo que demostrar que realmente tiene estas propiedades que yo estoy indicando. En este caso, para el primero, AB, entonces existe una X en el intervalo y voy a escoger el radio mínimo, ¿no? Que es decir, que si yo aquí tengo, por ejemplo, la X, el puntito, voy a ver la distancia que está a la B o a la A, la voy a medir y el radio mínimo que yo obtenga va a ser positivo, porque al final de cuentas es un radio. Entonces, con esta epsilon, yo ya puedo ver o verificar que centrando ese punto con este radio, pues va a pertenecer al intervalo, ¿no? Porque, por ejemplo, si el puntito está por acá, obviamente este radio, ay Dios, champé, este radio va a ser más chiquito que este otro radio. Entonces mi bola va a quedar aquí, ¿no? Y las bolas siempre son abiertas, entonces aunque parezca que estoy en el límite, pues al final de cuentas no es así. ¿Sí? Y en este caso, pues es el ejemplo que vimos, ¿no? Anteriormente. Entonces me voy al punto extremal siempre. El punto A siempre pertenece al conjunto de la bola, pero contiene este intervalo de la bola, contiene puntos que están más allá que A y que no pertenecen o menos que A. Por lo tanto, existe una bola que lo pueda contener. Y es el mismo truco, ¿no? El del mínimo, que ya se empleó en el frame o en la diapositiva 3 al final de cuentas. Esto es lo que César subrayó.
que no es no es suficiente que el intervalo parezca abierto por un lado. Hay que revisar todos los puntos, realmente puntos críticos, ¿no? Obviamente, cuando uno dice revisar todos los puntos, no se hace referencia a que voy a revisar uno por uno, qué tal bueno, en esta línea, así como tengo de los reales, pues tengo infinitos puntos. Hay puntos clave, ¿no? Como los extremos, que en este caso son dos, para checar. Y en algunos casos, pues se puede generalizar algunas cosas para ya hacerlo un poquito más práctico y rápido. Ahora, construcción de un abierto como unión indexada por puntos. Del ejercicio A, dado que A es un conjunto en R abierto, se puede construir explícitamente una familia UX, un conjunto UX con X en A de intervalos abiertos tal que A que pertenece es igual a la unión de estas X. Aquí se me está yendo porque no es A, es el contador de índices. Bueno, no son las X en A, sí tiene razón aquí, perdón, una disculpa, son las X que están en A. Y los llamo las UX, ¿no? Que son este conjunto que ya había definido antes. Entonces, construcción y prueba, ¿no? Aquí, para esto, tenemos también un pequeño grafiquito que tiene que ver con el anterior, ¿no? Yo tengo casi el mismo gráfico, ¿no? Entonces voy teniendo puntos y obviamente cada conjunto ya es abierto en sí. Por lo tanto, yo ya puedo tener una bola que lo defina. Es decir, aquí la gráfica muestra que con A, cubierto por muchas bolitas, para cada X en A, se construyó un UX que pertenece a la bola que está centrada en X, de X, y al unirlos todos obtengo esta A, ¿sí? Que son estos que están acá. Y obviamente, pues lo interesante aquí es, como ya vieron con César, que es que esta forma de escribir un abierto se usa mucho después en análisis cuando se habla de coberturas y subcoberturas, ¿sí? Y tenemos aquí los pasos de la construcción, ¿no? Y obviamente es más o menos trivial la construcción de cada uno de estos, es como lo que vimos antes. Vamos con la 12 y ya casi acabamos. En este caso, tenemos con índices no numerables y recordatorios de la cardinalidad. El ejercicio desea gamma que es igual a los reales, es decir, no numerable, y el conjunto U de las alfas con los intervalos alfa, alfa más uno, y explique por qué se escribe que la unión de los intervalos de alfa en los reales de U alfa y no así, pues es aceptable, ¿no? Es prácticamente la notación que vamos a usar. En este caso, tenemos un segmento aquí, 0,1, que sugiere infinitos puntos, ¿no? Al final de cuentas, yo siempre puedo encontrar puntos aquí, y por más chiquito que yo lo haga, voy a seguir encontrando muchos puntos o una infinidad de puntos. En este caso, como vieron con César, entre 0 y 1 hay infinitos reales. No podemos listarlos, no podemos decir, este es el 1, este es el 2, este es el 3, 4, 5, 6, y así no puedo, ¿no? Son no numerables. Por eso cuando el índice no es numerable, escribimos este tipo de cosas, esta notación. En este caso, pues tenemos que la numerabilidad que tenemos, ¿no? Si es numerabilidad cero y así de cada uno de los conjuntos. Enteros, naturales, racionales y los reales, ¿no? En este caso, la cardinalidad tiene que ser mayor que n0. Cuando el conjunto de índices es no numerable, no existe una numeración, es decir, no puedo numerarlos así, por lo tanto tengo que mencionarlo de esta forma. Esta es la notación correcta y por lo tanto del axioma 3 contempla las uniones arbitrarias, por lo que la notación con esta gama es la adecuada, siempre y cuando pues yo lo mencione como los reales, que es lo más general. Luego hay confusiones con eso, entonces espero que no las tengan. Y una práctica rápida, ¿no? Decide si es abierto o no. Vamos a determinar, justificando con la definición de abierto, cuáles de los siguientes subconjuntos de R son abiertos. A1, los reales, A2, el vacío, A3, el intervalo 0, 1, unión 2, y A4, la unión de N que pertenece a los naturales, tal que N menos 1 entre 10, coma N más 1 entre 10. ¿Sí? En este caso, pues tenemos que esto puede ser abierto, esto es abierto. En este caso, pues tenemos un punto
que en este caso es el 2, en lo cual arruina todo, que no lo hace abierto, porque yo puedo tomarlo este como base y al sumar y restar un epsilon, eso ya no va a estar ni en este conjunto ni en el solamente conjunto del 2, por lo tanto no se puede. Y en este caso pues tenemos conjuntos abiertos y debido al axioma 3, pues la unión de conjuntos abiertos numerables pues es abierto, ¿no? Entonces, con la pura definición yo puedo encontrar esto, ¿no? Y aquí tenemos las soluciones que ya les había comentado. A1 y A2, pues son abiertos por el axioma 1. A4 es abierto por la unión numerable de abiertos en el axioma 3. Y en este caso, pues por el punto 2, al estar aislado, pues no. Aquí podemos ir viendo cada uno de los ejemplos. Aquí tenemos el punto 2, que si yo tomo este epsilon, o un epsilon muy pequeñito, ¿no? Al final de cuentas, nunca voy a tener solamente el 2, voy a tener un intervalo mucho más grande. Y esto es prácticamente lo que vieron con César, ¿no? Y con la definición pues basta para clasificarlos. Estos mismos ejercicios aparecen pues en algunos libros de cálculo, ¿no? Y son los que se usan normalmente, ¿no? Ideas clave que tomaron con César, ¿no? La topología estándar de R se construye desde la métrica euclidiana y las bolas abiertas. El truco mínimo, que al final de cuentas es sacar el radio mínimo para intersecciones finitas de abiertos, aparece en todos los textos clásicos que podemos observar, ¿no? Es algo que viene casi esta demostración en cualquier lugar. Las uniones arbitrarias, incluso con índice no numerable, explican por qué esto es más práctico en lugar de listar todos, ¿no? En vez de tener una numeración de 1 hasta n, es más práctico al final de cuentas. Por eso César usa mucho esta notación, ¿sí? En este caso, pues para cerrar también lo que es esta clase y que queden también algunas cosas, siempre busquen algún punto sospechoso, normalmente que son los extremos, para ver si es abierto o no. Usar bien el truco del mínimo, ¿no? Es algo bastante estándar. Y pues todo esto lo vieron con César en parte de las definiciones que él dio y que él estuvo trabajando, ¿no? Al final de cuentas hay también cosas que uno piensa que son complicadas, pero no siempre es buscar qué se puede usar y qué vamos a estar trabajando. Y pues en este caso, pues al final de cuentas cada uno puede ir resolviendo por lo que tienen como tarea y para ver qué están haciendo en esta parte de, de la topología, ¿no? Al final de cuentas es lo que tenemos. Sale y sin más, pues les deseo que tengan una bonita tarde, noche, día y ahí nos estamos viendo luego en otro video. Hasta luego.